¿Cómo están, estimadas vecinas, vecinos, familia querida, coliniana, colinense? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Colina Podcast. Este es un capítulo especial porque en marzo estamos todos haciendo cosas especiales, como por ejemplo la vuelta a clases. Ya han pasado las primeras semanas del año escolar, un periodo que suele venir cargado de emociones, ajustes y nuevos desafíos para niños y niñas, adolescentes y también para sus familias. Hoy conversaremos sobre cómo acompañar este proceso de adaptación, promoviendo bienestar emocional, hábitos saludables y una convivencia respetuosa de la diversidad. Por eso nos acompaña Marcelo Pablo Arredondo Cosio, psicólogo infanto-juvenil, especialista en trastornos del ánimo, trauma complejo y neurodivergencia, unidad de neurodivergencia de Colina. Esto ustedes, ¿dónde lo pueden ver, no es cierto? Bueno, en Colina Podcast, en Spotify y en YouTube. Porque este es un nuevo capítulo de Colina Podcast, un capítulo especial, como todo lo que pasa en marzo. Parten los tacos especialmente, vienen los niños especiales, las mamás especiales, los papás especiales, todo es especial. Entonces, gracias Marcelo por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que te pregunto, ¿no es cierto? ¿Por qué, cómo se aborda este marzo, ¿no es cierto? Que viene con algunos traumas, me imagino, como tú como psicólogo, Claro. O sea, es bien importante que contextualicemos un poquito de que efectivamente marzo y las primeras semanas suele estar abocado a lo que es el regreso a clase, está muy centrado en lo que es la vuelta a la rutina. Muchas veces los niños, y no solamente los niños, también los adolescentes, les cuesta un poquito retomar estas rutinas, vienen de un periodo de vacaciones bien largo, que pueden ser 2 meses, 3 meses, en donde claramente, no sé, perdemos lo que son los hábitos del sueño, se desordenan las comidas, nos desordenamos un poquito en las casas también. se ponen Entonces, irritables, dice aquí, ¿eh? claro, también Irritabilidad, hay, dificultad en tomar los hábitos, las claramente. estrategias, volver a la estrategia de... ¿Y eso qué le causa a los niños? ¿Les causa esta ansiedad? ¿Les causa...? Generalmente suele pasar, y lo que vemos harto también en la clínica y también en las casas, que nos puede pasar con nuestros niños, a mí específicamente con mi sobrina, que vemos hartos episodios de desregulación, de irritabilidad, de no quiero volver al colegio, no me quiero acostar temprano, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de volver a, no sé, a estudiar, de leer, no sé, los libros, los cuadernos. Entonces, esas son como las principales cosas que podemos ir viendo. Ahora, un poquito, perdón que te interrumpa, un No sé, poquito por favor. más como relacionado con estas fechas, términos de febrero, principios de marzo, también podemos ver algunos síntomas más clínicos, lo que puede ser como, no sé, sentimientos de ansiedad, por ejemplo, este típico dolor de guatita de no quiero ir al colegio, me duele la guatita, o mareos antes de llegar al colegio, dolores de cabeza las noches anteriores, o también que se puede ver un poco lo que es la presión por ir a dormir. No quiero dormir en la noche porque sé que al otro día me tengo que levantar temprano. Son un poquito los síntomas que podemos ver o que podemos un poquito observar en las casas y con nuestros Y, niños. y nosotros, Marcelo querido, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos enfrentar esta cosa de que los niños estén irritables o estén confundidos, ¿no es cierto?, en su niñez, pues, o sea, es natural que Claro. ellos no han pasado esto. ¿Ah? Bien, a ver, las recomendaciones, primero partimos desde lo más general. Ya. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio clínico, desde lo psicológico con pacientes, siempre trabajamos en lo que es la ansiedad anticipatoria. Poder avisarles un poquito antes de tiempo que ya van a entrar a clase. Unas 2 semanas antes, comentarles ya, en 2 semanas vamos a entrar a clase, los horarios, anticiparles los horarios. Vamos a entrar a las 8 de la mañana. Para poder llegar a las 8 de la mañana al colegio nos tenemos que levantar, no sé, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. En el proceso de levantarnos vamos a tomar desayuno a esta hora. Entonces todo el proceso de anticipación para los niños les genera una seguridad que les ayuda a bajar un poquito lo que es la irritabilidad, lo que es la ansiedad, y también poder ir como haciendo estos cambios de manera gradual. Es muy difícil pedirle a un niño y también pedirle a las familias y a los adolescentes sobre todo que nos empecemos a acostar, no sé, si la semana pasada nos estábamos acostando a las 11, 12 de la noche, pedirle de un día para otro que se empiece a acostar a las 9, a las 10 de la noche. Es un cambio de rutina bien complejo y bien que desordena un poquito lo que es la estructura y la estructura cognitiva de cada uno también. Para ser inclusivo, Marcelo, ¿no? Marcelo, sí. Sí. Eh, ¿Cómo viven este proceso los niños y niñas adolescentes neurodivergentes durante la primera semana? ¿Cómo
cómo lo viven todos los niños, ¿no? Porque recordemos que hay niños con condiciones distintas, hay niños más normales que otros, normales entre comillas, porque no sabemos cuál es la normalidad. Claro. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo se hacen cargo ustedes como departamento? Yo creo que acá hay dos cosas bien importantes que tenemos que manejar. Uno es lo que es el ejercicio en casa y lo que puede ser el ejercicio clínico. Desde mi perspectiva y desde mi rol como psicólogo clínico, trabajamos mucho en lo que es la anticipación, teniendo en cuenta de que nuestros niños neurodivergentes o adolescentes neurodivergentes o con condiciones del neurodesarrollo, como pueden ser niños que pertenecen al espectro autista o chicos que tienen un déficit atencional o otras de estas condiciones del neurodesarrollo, sufren cambios bien específicos, tanto en lo emocional, que sienten mucha ansiedad o que pueden sentir emociones muy abrumadoras, que les cuesta un poquito integrarlas a los que son sus perfiles. Hay una desregulación sensorial. ¿Por qué? Porque muchas veces también requieren que en el colegio, no sé, adaptarnos a otro aire, adaptarnos a otros ruidos, a los ruidos de nuestros compañeros en la sala que pueden ser, no sé, 20, 30, 40 compañeros en sala. Y también es importante tener en cuenta que las condiciones del neurodesarrollo también afectan lo que son cambios sociales. Claro, son nuevos compañeros en muchos Exacto. casos ese niño que pasa y que los mezclan ahora está de moda en los cursos cambiarlo a los amigos. Generalmente, o por lo que yo tengo entendido, cuando se cambian los cursos o se revuelven un poco los cursos es para poder también fortalecer un poco esto de que hay cambios sociales, de que nos implican, no sé, establecer rutinas con un otro, conocer a un Conocer a la otro. otra persona, claro, Claro, adaptarse a un nuevo compañerito, claro, un nuevo amigo, pero de repente los dejan sin amigo, Tomasito, lo dejaron claro, sin su mejor amigo, weón. Tan loco, más encima yo pago, si el colegio claro. fuera gratis, weón. Y es complejo eso. De hecho, clínicamente tengo una paciente que llevamos, no sé, todo el mes de febrero, en donde específicamente esta paciente, sin transgredir como sus límites y sin transgredir su confidencialidad, hemos trabajado esto de que ella se cambia de colegio. Chuta. Cambia de un colegio desde la básica a la Oh, media. Y es oh. un cambio tremendamente importante y que puede generar mucho estrés, mucha ¿Y qué le ansiedad. pasa sin contar, obviamente, quién es? Claro, ¿Qué le lo que genera? le genera a ella es una ansiedad tremenda de no saber cómo presentarse. Si va a ser Algo aceptada, no va a ser claro, y algo tan aceptada. simple como decir cuál es mi nombre, como cómo me presento, qué digo, quién soy. También llegamos a esas preguntas un poco más filosóficas de cómo me quiero presentar ante el Tan otro. chiquititos, ¿ah? Claro, Sí, de octavo, primero, medio, o sea, a de los claro, de 14, octavo a, pasando a los 15 años, claro, el tema de la identidad, que feroz. Yo creo que estos niños, ayúdame un poquito, doctor, los niños con la tecnología, ¿no es cierto? Y con el mundo de las pantallas, también se les agrava un poco porque hablan como claro, solos, ¿no? Entonces ahí sacan la personalidad cuando están tiktokeando, están, qué claro, sé yo, hablando con sus amiguitos por WhatsApp. claro. Es distinto que decir, oye, yo me llamo tanto, Claro, tanto. es muy distinto a la presentación en clases, que suele ser personal, uno a uno, con un adulto, con otros 30, 40 niños mirándote, a la presentación que podemos tener en redes sociales. Que muchas veces detrás de una pantalla podemos utilizar ciertas máscaras, que podemos utilizar ciertas formas de encubrirnos un poquito. Hay algunas veces en donde los chicos no ocupan su nombre y que también se recomienda que no ocupen un nombre real o un nombre completo para que, no sé, haya cierto ¿Cómo? como O sea, que se presenten con yo soy otaku. o sea, más que decir que yo soy otaku, es decir, por ejemplo, no decir mi nombre completo, dónde vivo, porque eso igual puede ser peligroso por el tema del grooming que está pasando Tú dices las actualmente. pantallas, claro, Claro, claro. sobre todo, por ejemplo, lo que son las redes sociales. Sí, Súper claro, claro. importante que protejamos a nuestros niños de las redes sociales porque no sabemos también quién está detrás de la pantalla al otro ¿Cuál es tu lado. visión con respecto a las redes sociales? ¿A qué edad es recomendable que un niño tenga teléfono? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Es recomendable que los niños lleven el teléfono al colegio? ¿No es recomendable? ¿Cuál es tu mirada con respecto a las redes? Respecto a O las o redes al teléfono en sociales, general. respecto a las redes sociales y al uso de tecnologías y pantallas, yo soy bien recatado, soy bien ¿Conservador? Ya. resistente al uso de pantallas porque el uso de pantallas genera una cantidad de estímulos en el niño que muchas veces no tiene cómo sustentar o no tiene cómo entender. ¿Qué pasa con el teléfono? El teléfono es un sonido, es un brillito, es una notificación, es un mensaje nuevo y todos estos estímulos tan Ansiedad, seguidos ansiedad, ansiedad. generan mucha ansiedad, pueden generar trastornos del ánimo, pueden generar relaciones parasociales con un otro que muchas veces ¿Qué es una no, relación parasocial, doctor? las relaciones parasociales tienen que ver un poco con esto de no saber quién está al otro lado y que yo creo que estoy interactuando con una persona y esa persona muchas veces no está interactuando conmigo.
Perfecto. Entonces, claro, creemos o generamos relaciones que muchas veces pueden no ser reales. Con esto mismo también hacemos el enlace con el grooming, que el grooming también puede ser esta práctica muy peligrosa en donde no sabemos qué intenciones tiene la persona que está detrás de la pantalla, no sabemos si detrás de la pantalla hay un niño, hay un adolescente o hay un adulto. Y esto es muy Perfecto. peligroso. Por lo tanto, desde mi perspectiva, el uso de teléfono siempre debe estar supervisado por un adulto, Pero desde los de los... desde la edad más temprana hasta la edad ya 18, 19, donde tenemos un No, pero adolescente ¿cómo que debe puede saber tener más. a una cabra de 18 años con el papá mirándole el teléfono? Quizás Eso no no mirándole existe, el pues, doctor, ¿o teléfono, no? quizás no mirándole el teléfono, Pero sí pero sí conversando. entregando la confianza, preguntarle como, oye, hijo, ¿con quién conversas? Sí, papá, mira, aquí Saber, tengo la mina. No, claro, claro, pero igual o el mino. es importante saber qué está haciendo nuestro adolescente. ¿Por qué? Porque cuando dejamos toda la información detrás de las pantallas o dejamos que el Internet nos eduque, Internet tiene mucha información que Claro. tenemos que saber filtrar. Eso yo siempre lo hablo al tiro ¿Desde qué con edad nuestros padres. usted recomienda a los niños tener teléfono o depende del contexto? Yo creo que depende del contexto, pero como regla general, sobre los 13, 14 años, recién empezar a pensar en entregar un teléfono, entregar redes sociales. Oiga, pero es con cariño, doctor, Claro, pero eso no existe. no, sabemos que en la realidad no Los existe. niños tienen teléfono a los 8 años. Y eso también provoca muchas veces también lo que estamos viendo hoy en día en la clínica, niños con mucha ansiedad, niños que no dejan de hablar del teléfono, niños que les cuesta mucho imaginar, que les cuesta pescar, no sé, o tomar un libro para poder leer. La atención sostenida que nos entregaban los libros o la lectura en papel o la lectura en físico, actualmente se está perdiendo por el uso de tecnologías o el uso de pantallas. Pero también estamos, a ver, quiero ser un poquito abogado del diablo y decirle que las tecnologías también nos están haciendo, por ejemplo, tener hoy día un chat que tú le preguntas tal cosa y te contesta todo, ¿cierto? Claro, Y eso va a seguir existiendo, claro. doctor. Eh, eh, y no es bueno adaptarse a eso desde chico, que es Yo la creo, otra corriente, ¿no? claro, La corriente más sí. liberal con respecto Yo al... creo que sería bueno adaptarse a estas nuevas tecnologías, al uso de las inteligencias artificiales, siempre y cuando sea un uso responsable, un uso Perfecto, profesional, perfecto. un uso supervisado. Han habido casos en donde muchas veces las guías también entregan respuestas incorrectas, que también entregan respuestas que a lo mejor no a todos nos sirven o que dependiendo del contexto pueden generar incluso daño en los adolescentes o en los mismos niños. Por eso soy bien como majadero en repetir esto de que debe ser con supervisión. O sea, el padre debe saber, por ejemplo, qué está preguntando su adolescente o su niño a la inteligencia artificial. Mm. Saber si es que esta información que está entregando la inteligencia artificial es correcta o no es correcta. Oye, Marcelo, tu mirada es bien conservadora, me gusta. Claro. Me encantaría que todos los papás tuviesen el tiempo de conversar esto con los niños. Con suerte tienen tiempo para comer con los niños y preguntarles cómo les fue en el día. Entonces, es un desafío para ustedes, ¿o Por no? supuesto, es un desafío muy grande. ¿A qué edad, o aquí me sugieren, ¿no es cierto?, en las preguntas, ¿en qué momento yo me tengo que dar cuenta que mi hijo, no sé, pues yo tengo un hijo que se llama Tomás, Claro, ¿ah? Y que lo veo ansioso, que no le gusta frustrarse, o sea, se frustra muy rápido? claro. ¿Cuándo yo me doy cuenta que tengo que recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra? Mira, yo creo que es bien importante tanto en la salud mental como en las cosas que deberíamos tener como ojo nosotros como padres o cuidadores, que hay tres pilares fundamentales en lo que es la salud mental, tanto adolescente como infantil. Y uno de estos tres pilares tiene que ver un poquito con el sueño, ¿Ya? tiene que ver un poquito con la higiene del sueño. ¿Qué pasa cuando este niño en su rutina cambia un poco la higiene del sueño? Cuando empiezan a dormir más, que llega del colegio y se llega a acostar a dormir. ¿Qué pasa cuando duerme más de 10, 12 horas, que es más de lo normal? O por el otro lado, ¿qué empieza a pasar cuando este niño empieza a dormir poco? Que en la noche no puede dormir, duerme entre 4 a 5 horas porque no puede conciliar el sueño. Y cuando ya vemos alteraciones en esta área, sobre todo en el área del sueño, ya es un pilar que nosotros decimos como, ok, algo está pasando, vamos a poner atención a esto. Uno de los segundos pilares, como bien importante, tiene que ver un poquito con la alimentación. Cuando este niño o esta niña deja de comer
empieza a no tener ganas de querer comer, a no sentir motivación con la comida, cuando, no sé, uno los intenta regalonear con la comida y dicen como, no, no quiero, no, no tengo hambre, y Perfecto. uno empieza a darse cuenta de que esto genera cambios en los niños. O por el otro lado, cuando ya tenemos, no sé, adolescentes o niños más ansiosos, Mm. cuando se acercan al refri, el refri tirita y básicamente se empiezan a comer Claro. todo, también hay que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque eso también habla como un poquito una ansiedad de no poder dejar de comer o que la comida me está regulando. Por lo tanto, cuando también el área de la comida o de la alimentación empieza como a generar ciertos Alimentación, cambios, sueño, claro. debemos empezar a tener ojo. Y el tercer pilar fundamental tiene que ver un poquito con las conductas o el cambio conductual que pueden haber en nuestros niños. Como nosotros vemos esto cuando tenemos un niño en casa que es muy conversador, que es muy entrador, como se dice coloquialmente, Mm. que es mucho de preguntar y ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Cuando este niño se calla y deja de hablar y deja de conversar y se empieza a aislar y empieza como a resguardarse o empieza a encerrarse, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? Y cuando el niño es al revés, es callado y empieza a sobre preguntar, sobre reaccionar, sobre estimularse, Ahí donde tenemos que poner un poquito la la balanza, mirada la mirada. o la balanza en dónde está como lo típico, dónde está lo Claro, común. Si perfecto, empieza a preguntar desde la curiosidad o desde el querer saber, ok, súper bien. Pero si perfecto. empieza a mostrar más desde la agresividad Te o entiendo. desde el descontrol, y ahí empezar a preguntarse por qué mi niño se está descontrolando, por qué Perfecto, no está regulando sus emociones o qué le está pasando o qué le generó este cambio de perfecto, regulación. perfecto. Oye, Marcelo, pucha, ha sido un súper capítulo, con razón era un capítulo especial de Colina Podcast, porque muy interesante, por lo menos para mí como papá, me queda muy clara tu mirada, tu visión. ¿Cómo Súper. podemos, qué pasa si un papá nos está mirando y dice, chuta, yo tengo que llevar a mi hijo al psicólogo? Claro. ¿Qué tendría que hacer en este caso? ¿Cómo lo podemos ayudar a orientar nosotros? A ver, lo importante es, primero que todo, es entender ¿A dónde que, llamamos? sí, antes de eso, yo Mm. creo que lo primero es entender que ir al psicólogo o pedir ayuda no significa que haya un problema, sino que muchas veces estamos previniendo algo o estamos buscando prevenir alguna situación o alguna conducta más importante. Yo como, en este caso, como integrante de lo que es la unidad de neurodiversidad comunal, en este caso, esta unidad conforma tres programas, lo que son el CEDI, el Centro de Estimulación de Colina, lo que es el Centro del Bienestar Escolar, el CBE, que es el área donde me desempeño yo, y lo que es la sala neurodiversa, que es nuestra nueva sala que se está en vías o que está trabajando actualmente. Lo Perfecto. importante es poder comunicarse con nuestros números o poder comunicarse también junto con Los vamos a nosotros. poner acá los Vamos números, a poner vamos como a la la información información. y específicamente el área en donde yo trabajo, que es el Centro de Bienestar Escolar, los pacientes llegan derivados desde los colegios. Mira ya, Entonces es bien perfecto, importante que desde nuestros colegios municipales o nuestros colegios corporativos poder acercarnos a la dupla psicosocial, perfecto, poder acercarnos a la dupla, decir o que el mismo niño o que estos padres puedan como preguntar a la dupla y decirles como, ¿sabe qué? Estamos teniendo estas interrupciones, perfecto. estamos teniendo estas dudas, dónde nos podemos acercar y muchas veces estos colegios o estas duplas llegan hacia nosotros. Perfecto. Oye, Marcelo Pablo, por eso te Marcelo decía Pablo. Pablo, Marcelo Pablo Arredondo Cosio. Exacto. Quiero agradecerte, ha sido una entrevista muy, muy interesante, un nuevo capítulo y especial de Colina Podcast. Agradecerte que hayas venido, que te hayas Muchas tomado el gracias. tiempo. No, Muchas muchas gracias gracias por la por tu invitación. lucidez, además, para enfrentar estos temas tan importantes. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Colina Podcast, y nos pueden ver en YouTube en Colina Podcast. Esto fue un capítulo especial, una vez más. Muchas gracias a nuestro querido amigo que se llama Lucas, ¿ah? A la Ceci Alegría, a René Marnich que viene de vacaciones. ¿Te gustaría mandar un mensaje? Sí, efectivamente, me gustaría mandar un mensaje un poco a las familias de acá de Colina, de que el regreso a clase no es una carrera, no es algo que tengamos que adaptarnos en la primera semana, el primer día, el primer mes, sino que hay que recordar de que esta adaptación es progresiva, que cada niño y cada niña, cada adolescente tiene sus tiempos, tiene sus ritmos. Por lo mismo, un niño que se siente escuchado, que se siente validado, es un niño que aprende mejor.
un adolescente que se siente validado en sus emociones, validado en sus experiencias, se regula mucho mejor, y una comunidad que es capaz de escuchar estas diversidades crece mucho más fuerte, crece mucho mejor. Qué bueno. Y acuérdense que ya después viene Semana Santa, pues sí que hay que tener unos feriados Tenemos para una- que regulemos la... Exacto, un No. pequeño tiempo de regulación. Marcelo, te pasaste, muchas gracias y los reitero, les invito a escuchar en Spotify Colina Podcast y en YouTube Colina Podcast. Un abrazo gigante. Esto fue un nuevo Saludos a todos. capítulo y especial de Colina Podcast.